Ferit, bajo la presión asfixiante, llega a un punto en el que apenas puede respirar, mientras Seyran interpreta su desmayo como un intento de evitar contarle la verdad a Alice. Sin embargo, la carga de Ferit es mucho más pesada, sobre sus hombros recae tanto el futuro de la empresa como el destino de toda la familia. Seyran, incapaz de ver este agotamiento, solo percibe en él una decisión que pone a todos en riesgo. Considera su desmayo como una farsa y lo lleva rápidamente a su habitación. Allí, la tensión se eleva aún más. Seyran, con palabras duras, deja claro que jamás aceptará que la mansión sea hipotecada. Para ella, esa casa no es solo una construcción de piedra, sino el símbolo de todos los recuerdos y de cada batalla librada. Ferit, aunque asegura que buscará otras soluciones, en realidad solo tiene un plan en mente: convencer a Suna para que acepte la hipoteca del Yal. Tras la discusión, Ferit sale al jardín. Allí presencia como Taifun acorrala a Betul. Sin dudarlo, interviene y lo aparta de ella. El alboroto pronto atrae a toda la familia, que se reúne en el jardín. Las miradas se clavan en Taifun, y él, para justificarse, asegura que lleva tiempo siendo amigo de Betul. Sus palabras siembran dudas en todos, aunque nadie se atreve a romper el silencio. Con calma, Oran conduce a Betul a su habitación. Una vez dentro, ella confiesa que Taifun lleva tiempo acosándola, presionándola con amenazas y que vive atemorizada por ello. Aunque Oran no termina de creerle del todo, ya no duda de que entre Betul y Taifun existía un lazo desde hace tiempo. Sin embargo, en lugar de reaccionar con furia, guarda silencio. Quizá espera que Betul enfrente las consecuencias de sus propios actos o tal vez teme desatar una nueva tormenta dentro de la familia. Pero esa quietud suya no es más que el preludio de una crisis aún mayor que se avecina. Tras los últimos acontecimientos, Oran llega a la convicción de que todas sus sospechas eran ciertas. Las piezas del pasado de Betul con Taifun encajan en su mente y finalmente se lo confiesa a Gulgun. Ella, sin embargo, no se sorprende, también había percibido la artificialidad en las actitudes de Betul y ese extraño lazo que la unía a Taifun. Pero lo que realmente ocupa los pensamientos de Gulgun es la atracción renacida hacia Oran. Aunque su corazón desea abrirse de nuevo a ese amor, decide no entregarse mientras la sombra de Betul y de su bebé siga presente. En otra parte del Yal, Ferit descansa en su habitación tras el desmayo, cuando Abidin y Suna entran para desearle una pronta recuperación. Sin embargo, la tensión estalla cuando Seyran revela que la verdadera intención de Ferit era hipotecar la mansión. Abidin no da crédito a lo que oye, lo que más le duele es que Ferit pensara en involucrar una propiedad de Suna sin su consentimiento. Aunque Ferit asegura que encontrará el dinero por otros medios, su credibilidad queda hecha añicos. El tema parece cerrarse, pero en la base de la confianza comienzan a abrirse profundas grietas. Esa noche Seyran y Suna se sientan juntas en la orilla, mientras las olas les brindan calma. La charla empieza tranquila, pero en la mente de Suna resuena la conversación que tuvo con el médico. La verdad que recibió es dura, ella está completamente sana, pero Seyran casi no tiene posibilidades de ser madre. Incapaz de confesarlo, guarda silencio. Mientras tanto, Seyran, llena de ilusión, le habla de los días futuros en los que sus hijos jugarán juntos en la mansión. Sus palabras hieren a Suna, aunque Seyran aún no sospecha nada. A la mañana siguiente, Ferit espera frente a la habitación de Suna. Aunque en su rostro luce una sonrisa inocente, en su interior lleva un plan calculado. Suna intuye sus intenciones, sabe que el tema de la mansión volverá a surgir. Ferit no menciona la hipoteca de forma directa, en cambio, le propone llevarla al médico. Durante el trayecto habla del pasado, de la familia y del sacrificio, buscando crear un lazo emocional. Con destreza conduce la conversación hacia el asunto del Yal, aunque sin pronunciar la palabra hipoteca. Su verdadero objetivo está claro: convencer a Suna. Ella, a pesar de las dudas que la carcomen, guarda silencio ante esa manipulación emocional. No revela su decisión, pero sus pensamientos se tornan confusos. Así, la mansión deja de ser solo una propiedad para convertirse en el símbolo de la confianza, la lealtad y la conciencia. Alice Coran es un hombre tan observador que no deja pasar ni la más mínima inquietud dentro del Yal. Para él, la tensión vivida en el jardín entre Taifun y Betul no es una simple discusión, sino una amenaza directa al honor de la familia. Por eso manda llamar a Oran a su habitación.
Aunque lo ha advertido en repetidas ocasiones, Alice estalla de ira al ver que Oran no ha tomado ninguna medida seria respecto a Typhoon. El hecho de que Betul esté en el centro de todo hace que la situación resulte aún más grave. Oran, incapaz de responder, guarda silencio frente a su padre y baja la cabeza, abrumado por el peso de no asumir responsabilidades. Mientras tanto, Ferit no renuncia a su plan. No se conforma con la conversación de la mañana y acompaña a Suna hasta el hospital. Su actitud parece de buena fe, pero en su mente los cálculos siguen siendo los mismos. En la sala de espera, escoge cuidadosamente sus palabras para influir en ella. Según Ferit, lo que está en juego no es solo dinero, sino sacrificio. Le pinta un cuadro idílico del futuro, los hijos que tendrá con Seyran jugando en el jardín del Yal junto a los hijos de Suna y Abidin. Ese discurso, que en apariencia suena romántico, en realidad se convierte en una presión asfixiante que confunde aún más a Suna. Cuando Suna entra a hablar con el médico, la verdad se revela. Los resultados de las pruebas son normales, ella está completamente sana. Pero la noticia que realmente sacude es sobre Seyran. Debido a la enfermedad que atravesó, sus posibilidades de tener hijos son casi nulas y, además, no tiene fuerzas suficientes para soportar un tratamiento. Estas palabras hieren a Suna en lo más profundo. Su corazón queda atrapado entre la verdad y la compasión. Justo en ese momento llega Seyran al hospital y, al ver a Ferit allí, no logra contener su enojo. Lo acusa de manipular a su hermana y cuestiona sus intenciones. Aunque Ferit insiste en que solo quería ayudar, no consigue disipar las dudas de Seyran. Cuando Suna sale de la consulta, tiene el rostro pálido y los ojos inundados en lágrimas. Seyran, preocupada, le pregunta con desesperación qué sucede. Ante la mirada angustiada y vulnerable de su hermana, Suna no se atreve a decir la verdad. Para no herirla, decide inventar una gran mentira, afirma que es ella, y no Seyran, quien no podrá tener hijos. Estas palabras desgarran el corazón de Seyran, que rompe a llorar por su hermana. Ferit, por su parte, se siente culpable y un silencio denso invade el pasillo del hospital. Desde ese instante aquella mentira deja de ser un simple consuelo pasajero, se convierte en una carga capaz de transformar por completo dos vidas y marcar el inicio de una gran fractura. Oran, impulsado por un fuerte deseo de ver a Gulgun, acude al restaurante, pero como siempre, Kazm lo acompaña decidido a no perder el control de la situación. En poco tiempo Kazm impone su presencia en el lugar. Mientras tanto, Esme entrevista a candidatos para el puesto de chef. Al ver el ambiente profesional, Kazm se siente amenazado y decide sabotear el proceso. Con preguntas inoportunas interrumpe la entrevista, intentando imponerse como si fuera el verdadero dueño del restaurante. Esme no guarda silencio, y entre los dos exesposos estalla una dura confrontación. La lucha de poder por el futuro del restaurante convierte el ambiente en una tensa batalla de equilibrios. En un rincón más tranquilo del local, Oran y Gulgun mantienen una conversación íntima. Oran rompe el silencio y le confiesa lo que ha guardado por tanto tiempo, tiene dudas sobre el hijo de Betul y piensa hacerse una prueba de paternidad. Sus palabras encienden en Gulgun una chispa de esperanza. Si el resultado demuestra que Oran no es el padre, la carga del pasado se desvanecerá y tal vez un nuevo comienzo sea posible entre ellos. En sus ojos reaparece aquella calidez de antaño, después de tantos años, la posibilidad de estar juntos deja de ser una ilusión. Mientras tanto, en el coche que regresa al Yal reina un ambiente distinto. Ferit y Seyran intentan animar a Suna. Ferit, con sus bromas, busca arrancarle una sonrisa, mientras Seyran comparte sueños llenos de esperanza sobre el futuro. Pero esas palabras hieren profundamente a Suna, porque conoce la verdad que su hermana ignora. Cuando Seyran, con brillo en los ojos, dice, «También nosotros tendremos hijos, y todos jugarán juntos en el jardín del Yal», el alma de Suna se desgarra. Asiente en silencio con lágrimas contenidas, todos creen que llora por sí misma, pero en realidad lo hace por su hermana. Al llegar al Yal, Suna llama a Ferit en secreto al jardín. La decisión que comunica cambiará sus vidas. Acepta su propuesta y le dice que se puede hipotecar la mansión. Ferit respira aliviado, siente que se libera de un gran peso, pues por fin hay una salida a la crisis económica. Pero la razón de Suna no es otra que proteger a Seyran, su único deseo es evitar que, además de todo, su hermana pierda el hogar. Ferit aprecia ese sacrificio aunque sabe que debe mantenerse en secreto.
Ni Alice Coran ni Segran deben enterarse, todo debe resolverse en silencio y sin llamar la atención. De vuelta en su habitación, Ferit no logra dominar el caos que crece en su interior. En su mente aparece de nuevo la imagen de su hermano Fuad, con quien conversa como si estuviera vivo. Le confía su cansancio, sus temores y su soledad. Aunque esa visión parece darle consejos, lo cierto es que la mente de Ferit comienza a quebrarse. La línea entre la realidad y la fantasía se difumina cada vez más, y su derrumbe ya no es solo emocional, sino también mental. Este colapso marca el inicio de una crisis mayor que no solo arrastrará a Ferit, sino también a toda la familia Coran. Tras todas las tormentas vividas, Ferit entra esta vez en la habitación de Alice Coran con una postura firme. Por primera vez habla ante su padre sin agachar la cabeza. Le anuncia que ya consiguió el dinero e incluso encargó los pedidos de piedra a Isaac. Alice se sorprende al escuchar ese nombre pues conoce a Isaac desde hace años, un hombre inflexible, incapaz de trabajar sin recibir el pago por adelantado. El hecho de que Ferit lograra convencerlo es, para Alice, la señal de que su hijo puede llegar a ser un verdadero líder. En ese instante un sentimiento largamente reprimido florece en su interior, orgullo. De un cajón de su escritorio saca el anillo de Aga, símbolo de la responsabilidad familiar. Siente que al fin, quien lo merece es Ferit. Pero para Ferit, la verdadera prueba apenas comienza. Junto a Abidin se dirige en secreto a la casa de Taifun. Años de ira contenida se mezclan con la determinación de descubrir la verdad. Apenas se abre la puerta, lo confrontan sin rodeos. La presión aumenta hasta quebrar la resistencia de Taifun, quien finalmente revela la cruda realidad: él es el verdadero padre del bebé. Esa confesión destroza las cadenas que aún sujetaban a Ferit. Su orgullo, el honor familiar y sus sentimientos estallan en 1000 pedazos al mismo tiempo. Mientras tanto, Kazma ha iniciado su ofensiva para quedarse con el control total del restaurante. Intenta apartar a Esme y asumir todas las decisiones por sí solo. Aunque relegada, Esme no abandona la lucha. Sin embargo, la mente de Ferit ya no puede apartarse de la confesión de Taifun. Convencido de que ese secreto no puede ocultarse a Gulgun, decide contárselo. Ella acude de inmediato al Yal y encuentra a su hijo destrozado. Lo consuela, pero insiste en que no debe actuar sin esperar el resultado oficial de la prueba de paternidad. Porque lo que está en juego no es solo la identidad de un niño, sino también el honor de la familia, su futuro y el propio juicio de Ferit. Como madre, Gulgun lo mira a los ojos y no solo le ofrece ternura, sino también una guía firme. Sin embargo, el incendio que arde en Ferit no se apaga con facilidad. Lo que enfrenta ya no es únicamente una traición, sino una batalla profunda contra su propia identidad, su sentido de responsabilidad y el peso de todo su pasado. Tras la tensión en el restaurante, un silencio pesado se instala en el ambiente. Esme y Kazm permanecen sentados cuando, de pronto, la puerta se abre y Zizek entra con pasos elegantes. Su atuendo sencillo pero sofisticado, y su actitud segura de sí misma llaman la atención. Se presenta con un nombre falso y afirma ser la dueña de una importante empresa cárnica. Habla de la relevancia del emprendimiento femenino y de la creación de empleo para mujeres, con la intención de ganarse la confianza de Esme. Al principio, Esme se muestra prudente, pero poco a poco se deja llevar por la cortesía y el aparente apoyo de su interlocutora. En medio de la conversación, sin darse cuenta, menciona a Asuna y las dificultades que enfrenta. Zizek no lo refleja en su rostro, pero en su interior archiva esa información como un arma. Su objetivo es claro: arrancar a la familia Coran desde sus raíces. Ahora Asuna también se ha convertido en un nuevo blanco dentro de su juego. Esa misma noche, un aire solemne domina el Yal. Alice Coran reúne a todos alrededor de la gran mesa. De pronto saca de su mano el anillo de Aga, símbolo de liderazgo y responsabilidad familiar. Ante la mirada de todos, se lo entrega a Ferit. No es solo un gesto simbólico, sino la confirmación de que ha llegado el momento de ceder oficialmente el peso de la familia. Declara que Ferit ha alcanzado la madurez necesaria para llevar sobre sus hombros ese legado. La decisión enciende el corazón de Oran, que siente como una llama de rabia lo consume. Tras años viviendo a la sombra de su padre, no soporta ver el ascenso de su hermano. Se levanta de la mesa en silencio y se marcha. Lo que queda tras su partida es un vacío helado.
Todos perciben que algo ha cambiado, pero nadie más lo siente con tanta fuerza como Ferit. En el exterior se fragua otra alianza. Cizek se reúne con Sadk y le transmite toda la información que obtuvo durante el día. En sus ojos brilla la satisfacción de estar acercándose cada vez más a los Coran. Para Sadk, no se trata únicamente de un plan, sino del camino para cobrar una vieja venganza. Para ambos, esta no es una operación de negocios, es un ajuste de cuentas personal. Después de la cena, Ferit se acerca a Suna, que ha bajado a la orilla del mar. La serenidad y el sacrificio de ella lo conmueven profundamente. Se sientan uno al lado del otro mirando el horizonte, mientras Ferit intenta agradecerle. Pero Suna, con otra inquietud en mente, lanza una pregunta velada: si Seigran estuviera en tu lugar, ¿qué harías? En esa frase late el secreto de que Seigran quizás nunca pueda ser madre. Ferit, sorprendido, guarda silencio un instante. Aunque confiesa amar a Seigran, admite también sentir la presión de la tradición familiar. En los Corán, tener descendencia no es solo un deseo, sino un deber histórico. La respuesta despierta en Suna una tristeza profunda. Saber que su hermana ocupa un lugar irreemplazable en el corazón de Ferit la reconforta, pero al mismo tiempo percibe el muro que se levanta frente a ellos. En la familia Corán el amor no basta, la continuidad del linaje es una tradición lo bastante poderosa como para eclipsarlo. Suna asiente en silencio, ocultando la tormenta que se desata en su interior. Esa noche no solo cambia de manos un anillo, también cambia el rumbo del destino. Suna percibe de inmediato el ensimismamiento que envuelve últimamente a Abidin. Detrás de esa postura fuerte y erguida que siempre lo ha caracterizado, ahora se delata una herida silenciosa que se refleja en sus ojos. Aunque Abidin intenta mantener el silencio, la decepción que crece en su interior proyecta una sombra en su rostro. Suna, preocupada, le pregunta qué le ocurre. Tras un largo mutismo, unas pocas palabras bastan para oprimirle el corazón: que Ferit haya conseguido el dinero sin decirle nada, que haya manejado todo el proceso en solitario, le pesa como un secreto y no como una muestra de confianza. El amigo de la infancia en el que siempre confió ya no está a su lado, sino que se ha convertido en un socio que oculta sus pasos. No es una traición abierta, pero sí un golpe que agrieta la confianza. Al ver la desilusión de Abidin, Suna se siente aún más atrapada. Porque el secreto que guarda es mucho más grave: ya entregó la escritura de la propiedad a Ferit. Sabe que Abidin nunca soportaría descubrir que las cosas se hicieron a sus espaldas. Por eso calla, mantiene su silencio. La única idea que le brinda un poco de consuelo es la esperanza de que, cuando Ferit logre estabilizar las cosas, la escritura será devuelta y todo volverá a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero la inquietud que anida en su corazón envenena incluso sus noches de sueño. En el Yal, en cambio, se vive otra escena. Seigran, ajena a la decisión de Suna de hipotecar, recibe con orgullo la noticia de que Ferit consiguió el dinero. Su empeño, sus esfuerzos y su lucha por mantener a la familia en pie hacen que en sus ojos Ferit vuelva a crecer. Habla del futuro con ilusión, de un hogar feliz, de los hijos que criarán juntos. Pero en cuanto la conversación toca el tema de los niños, una sombra de temor oscurece su rostro. Es ese miedo enterrado que durante años intentó silenciar. Ferit la mira a los ojos y por un instante revive la antigua cercanía. El dolor y los reproches desaparecen, y solo queda la voz de sus corazones. Esa noche, después de mucho tiempo, vuelven a acercarse. Se entregan al amor, dejando a un lado el peso de las culpas. Pero la mañana no trae calma, sino una pesadilla. Quien despierta entre gritos es Suna. Su conciencia, incapaz de cargar más con el secreto, lo arrastra hasta sus sueños. La escritura escondida la asfixia como una red invisible. Al mismo tiempo, Seigran se levanta con el dulce recuerdo de la noche compartida con Ferit. Aunque intenta ocultar su rubor, sus ojos brillan con una nueva luz. No le revela nada a nadie, ni a Suna, ni a Esme. Sus sentimientos oscilan entre la esperanza y el miedo. Esa mañana, mientras pasea por el jardín junto a su madre, aborda el tema de manera indirecta. Quiere hablar de lo que significa ser madre. Sus preguntas sorprenden a Esme. ¿Cómo se siente llevar un bebé dentro de ti? Esme no entiende de dónde surge la inquietud, pero responde con una sonrisa cálida. Mientras escucha, los ojos de Seigran se llenan de lágrimas.
Porque en ese momento reconoce en lo más profundo de su ser un deseo poderoso. Ser madre, formar su propio hogar, comenzar de nuevo con Ferit. Esta vez construir la vida correcta. Lo que Seyran ignora es que un muro invisible se alza ante ese sueño. Su cuerpo todavía arrastra las huellas de las heridas del pasado. Quizás ser madre no sea más que un anhelo que palpite en su corazón. Sin embargo, ahora late no solo por amor, sino también por el deseo de dar vida. Y ese anhelo abrirá pronto la puerta a nuevos secretos que no solo transformarán su destino, sino también el de todos los que la rodean. Ferit y Suna abandonan el yal en las primeras horas de la mañana, cuando aún reina el silencio. En sus ojos se mezclan la determinación con una profunda inquietud. Su propósito es claro: hipotecar la mansión, firmar los documentos y cerrar cuanto antes el proceso. Aunque Ferit aparenta cargar el peso con firmeza, el miedo lo consume por dentro. Haber decidido mantener en secreto la presencia de Suna abre la primera grieta en los frágiles muros de confianza. Esa decisión no solo despertará sospechas en el futuro, sino que también abrirá la puerta a desconfianzas más profundas. Al mismo tiempo, en el yal llega otra noticia decisiva. El resultado de la prueba de paternidad que Oran llevaba tiempo esperando reposa sobre la mesa. El sobre se abre y todas las miradas se clavan en el papel. Lo que hasta entonces era duda se convierte en certeza: el hijo que espera Betul no es de Oran. La verdad lo atraviesa como un incendio. Aunque por un lado se confirma lo que temía, por otro siente el peso insoportable de la humillación, sobre todo tras la elección de Ferit en el asunto del anillo y las palabras que en el pasado pronunció sobre Betul. Para no quedar reducido ante los ojos de su padre, Oran toma una decisión impensada: ocultar la verdad y fingir que el niño es suyo. Para Betul, esto se convierte en una nueva arma, en un poder que puede usar a su favor. Pero mientras Oran intenta proteger su orgullo, sin darse cuenta arrastra a la familia Koran hacia un callejón sin salida. En paralelo, la firma de Suna abre otra puerta al desastre. Sin vacilar, estampa su nombre en los documentos preparados por Sadk. Cree actuar con buena intención, pensando solo en evitar que Seyran sufra, pero en realidad entrega el control del yal a Cizek. Ese gesto ingenuo arranca a la familia su mayor refugio. Cizek, al comprobar que su plan funciona, no pierde tiempo. Bloquea el envío de las piedras encargadas por Ferit y detiene todo el proceso. Esas piedras no son solo un proyecto, sino la clave de la salvación económica de los Koran. Ahora, esa puerta queda cerrada bajo el control de Cizek. En el yal, la inquietud crece. Abidin no logra localizar a Suna. Seyran pregunta por Ferit, pero nadie le da una respuesta clara. En su corazón empieza a levantarse la sospecha de que él oculta algo, y su confianza comienza a resquebrajarse. La intuición de que Ferit está con Suna, sumada al silencio de ambos, multiplica la angustia. En esa casa, cada secreto alimenta al siguiente y a medida que aumentan, los lazos se vuelven más frágiles. Y justo en esos momentos, el gran juego que nadie advierte se acerca a su desenlace. La familia Koran, sin saberlo, avanza hacia su propia ruina. La lucha de Esme y Gulgun por el restaurante recibe un duro golpe a causa de las artimañas de Kazm. Gulgun descubre irregularidades en los libros de cuentas y Kazm, sin dudarlo, culpa a Esme. Ella queda devastada por las acusaciones, pero cuando Gulgun revisa las cámaras de seguridad, la verdad sale a la luz: el fraude lo cometió Kazm. Esta vez Esme no guarda silencio, se planta frente a él y lo expulsa tanto de su restaurante como de su vida. Ese momento marca el inicio de la caída de Kazm. Al mismo tiempo, Ferit y Seyran trabajan en el taller de Isaac para terminar los nuevos diseños de piedra. Sin embargo, la intervención secreta de Cizek amenaza con sabotear los pedidos y frustrar todo el proceso. En el yal, la cena se convierte en un escenario de crisis. Oran declara que es el padre del hijo que espera Betul y anuncia su deseo de integrarla en la familia. La confesión deja a Alice en un silencio gélido, llena de espanto a Gulgun y arrincona a Ifakat. Mientras tanto, Abidin, de camino al yal, vive el mayor impacto de su vida. Una mujer se interpone en su camino y, con palabras demoledoras, revela lo impensable: soy tu madre. Es Cizek, la mujer cuyo rostro no había visto jamás. La revelación sacude hasta los cimientos de su mundo. Durante la cena, Ferit y Seyran anuncian que la producción de piedra finalmente comenzará, lo que despierta un breve respiro de esperanza.
Pero Segran percibe en Suna una inquietud que no logra ocultar. Sabe que cada vez que su hermana actúa así, es porque esconde un secreto. La sospecha se vuelve certeza en su corazón, Suna ha hipotecado el Yal en secreto. Y ahora, la cadena de secretos amenaza con romperse.